Señor, a este pueblo, con el propósito de darte la honra y la gloria a ti. Gracias, bendito Señor. Ahora mira, tu palabra se ha leído, Señor. Te pido que seas tú quien me use con poder y gloria y prepara las mentes y los corazones de mis hermanos, mis hermanas, para que puedan, Señor, atesorar tu santa y bendita palabra. Aleluya. Cada uno de nosotros hemos venido aquí, Señor, porque necesitamos de ti y queremos aprender cada día más y más de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por todas tus bendiciones. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Así pues, se ha leído la palabra del Señor. Quiero leerlo nuevamente, el versículo 9, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a hablar un poco acerca de esta palabra, Señor, y para ello le he puesto un tema, el tema titulado: ¿qué debo de hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Gloria a Dios, aleluya. Sabemos que los cantos que mi hermano cantó, pues me gocé porque casi solamente hablaba del Espíritu Santo. Y pues cada uno de nosotros sabemos que anhelamos ser llenos de su presencia. Y si estamos aquí es con un propósito, con el propósito de ser llenos de su presencia. Y el versículo que leímos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero nosotros sabemos que la palabra del Señor dice que desde cuando nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero decirles algo: el Espíritu mora en todo cristiano, pero no todos los cristianos son llenos del Espíritu Santo. Sabemos que aquí se habla mucho del Espíritu Santo y queremos sentir su presencia cada uno de nosotros, y es el propósito de nosotros. Y quiero decirles que yo le doy gracias a Dios porque estamos en esta iglesia donde el Espíritu de Dios se mueve. Aleluya. Yo me siento agradecido con el Señor porque, no siendo digno, el Señor tuvo misericordia de mí y me tiene en este lugar. Y así cada uno de nosotros, el Señor los tiene en este lugar donde el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros. Así que, pero nos preguntamos, ¿qué debo de hacer yo para ser lleno del Espíritu Santo? Sabemos que hay muchas cosas que nos detienen el Espíritu Santo en nuestra vida para que no ser lleno. Hay muchas cosas que nos detienen. Algunas de las cosas pueden ser los problemas que tenemos en nuestra vida. Hermanos, quiero decirles que Dios es el Dios Todopoderoso, y si nosotros venimos a las manos de Dios, Él nos ayuda a cada uno de nosotros. Si nosotros depositamos nuestros problemas, nuestras dificultades en las manos del Señor, Él los saca más que victoriosos. Así que la honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial. ¿Sabe que yo no sé cómo usted ha venido hoy en esta tarde? Y tampoco me interesa saberlo. ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a poder ayudar. Pero sí hay alguien que sí los puede ayudar, y alguien que sí sabe cómo usted ha venido. Aleluya. ¿Cuál es el problema que usted ha traído en esta tarde? Pero algo que tiene que entender usted, que si entró por esa puerta, ya no va a salir lo mismo. Aleluya. Va a salir victorioso, porque la victoria la da nuestro Padre Celestial. Así que nosotros tenemos confianza en Dios, ¿verdad? Y la victoria la va a dar nuestro Padre Celestial. Así que usted ha venido tal vez enfermo, con dificultades, pero si usted deposita la confianza en Dios y deposita todo eso que lo detiene para crecer en lo espiritual, quiero decirle que usted va a ser grande en la presencia del Señor. Alabado sea Dios. Pero hoy en día pues sabemos que pasan muchas cosas y nosotros pues lo detienen lo que es crecer en lo espiritual. Aleluya. Nosotros sabemos que queremos crecer en lo espiritual y estamos aquí con ese propósito, pero tenemos que pedirle al Señor que sea Él quien lo llene a cada uno de nosotros. No solamente nosotros por nosotros mismos, sabemos que de nosotros mismos no podemos hacer nada, Claro. pero si es con la voluntad del Señor, todo es posible, ¿verdad? Aleluya. Así que yo no sé cuál es lo que usted lo detiene, qué cosas lo detienen a usted para crecer en lo espiritual. Tal vez puede ser su esposa, tal vez puede ser su hijo, tal vez puede ser su esposo. Usted va de aquí gozoso, se ha gozado en la presencia del Señor, tal vez usted se ha gozado y llegando a su casa, pues haya a su esposo allá con una cara como que ha chupado limón, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué te tardaste tanto? Y usted va con un gozo, va llena de la presencia del Señor, pero
pues empieza a renegar, allí se le terminó todo, hermano. Aleluya. Por todo lo que Aleluya. había logrado. Amén. Entonces, usted lo que tiene que hacer es ponérselo en las manos del Señor. Todos los problemas que usted tiene, póngase en las manos del Señor y verá cómo Dios va a actuar de una forma muy especial, hermano. Claro. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer, depositar nuestra confianza en Dios. Y tal vez usted puede estar pensando en este momento, si supiera cuántas veces yo lo he puesto en las manos del Señor. Aleluya. Yo ya no le pido más por este problema. Muchas veces decimos, no le voy a pedir a Dios por este problema porque Dios no me metió, sino que yo me metí en este problema. Aleluya. Y yo mismo voy a salir. Déjeme decirle que se arruinó la cosa. Porque usted no va a poder salir usted mismo. Aleluya. Con la voluntad del Señor. Claro que Dios Dios. nos metió en el problema, nosotros los metimos. Pero tenemos un abogado, ¿verdad? Y no tenemos a quién más pedirle, sino que a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y si le pedimos a Él, sabes que vamos a ser más que victoriosos. Y pues si usted dice, si supiera cuántas veces yo le he puesto a las manos del Señor, ya no más le voy a pedir. ¿Y qué cree que piensa el Señor de nosotros? Dirá, ah, mi hija, qué poca paciencia tiene, ¿verdad? O puede decir, mi hijo, qué poca paciencia tiene. Pero sabemos, hermanos, que el Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Y cuando estamos, pues, allá abajo, Dios nos levanta con su poder y nos da esa nueva fuerza que necesitamos cada uno de nosotros, hermanos. Pero tenemos que venir ante la presencia del Señor confiando en Él, que Él nos va a ayudar a cada uno de nosotros, hermanos. Tenemos que venir confiando en Él, pero tenemos que depositar todos estos problemas que trae, deposítenlos en las manos del Señor, hermano. Aleluya. Y si quiero decirle que si aquí usted le da pena porque el hermano de al lado le va a oír lo que usted está pidiendo, porque para eso somos buenos, para criticar. Aleluya. Pero no para bendecir al hermano, a la hermana. Entonces, si usted tiene pena de pedir de aquí, pues quiero decirle que en su intimidad, allá en su hogar, cuando esté usted sola o usted solo, puede derramarse ante la presencia del Señor con lágrimas y allá nadie le va a escuchar, solamente el Señor. Y si usted se derrama con lágrimas, su corazón se derrama ante el Señor, quiero decirle que usted va a tocar los sentimientos del Señor. Y el Señor se va a manifestar con poder y gloria, porque usted pues se va a derramar ante la presencia del Señor. Y lo va a hacer con sinceridad. Lo va a hacer con sinceridad porque sabe que Dios es su ayudador. Dios es mi ayudador y yo pues confío en Él. Todos los problemas que cada uno de nosotros tengamos, tenemos que depositarlos en las manos del Señor y sabemos que Dios los va a ayudar a cada uno de nosotros, hermanos. Dios es el único ayudador y en Él es el único en el cual nosotros estamos confiando y el poder de Dios se manifiesta cada día en cada uno de nosotros, hermanos. Así que nosotros tenemos que confiar en Dios y saber que Dios es nuestro ayudador. Bienvenidos los hermanos que se están añadiendo, sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos gozamos pues en tenerles aquí, hermanos. Así que, hermanos, y cuando sucedió el Pentecostés, hermanos, allá aquellos 120 estaban unánimes, ¿verdad? Así tenemos que estar nosotros, unánimes, Aleluya. creyendo que el Señor se va a derramar sobre cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué algunos de nosotros no sentimos la presencia del Señor? Como les dije, fuimos sellados desde cuando creímos con el Espíritu Santo, pero ¿por qué nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué nos detiene para ser llenos de su presencia? ¿Se ha preguntado usted misma qué es lo que lo detiene para ser lleno de su presencia? Aleluya. ¿Qué es lo que lo está deteniendo? ¿Qué dificultad tiene para sentir la presencia del Señor? ¿Se ha preguntado muchas veces usted por qué no siente la presencia del Señor? En aquel día dice que aquellos 120 estaban unánimes. Estaban unánimes confiando en que Dios se iba a derramar. Ellos pues confiaban, pero no sabían lo que iba a pasar. Pero sí vino un de repente y derramó el Espíritu Santo sobre Aleluya. ellos. Alabado Se derramó sea el Dios. Espíritu Santo sobre ellos. Y muchas veces el problema de nosotros es, hermanos, que no sabemos pedirle al Señor. Estamos pidiendo cosas que el Señor no las puede dar a nosotros, Aleluya. porque le pedimos mal, hermanos. Nosotros muchas veces pedimos cosas que Dios no las va a dar. Entonces tenemos que pedirle discernimiento al Señor y saberle pedir. Aleluya. Si nosotros le sabemos pedir al Señor, Él va a responder a cada uno de nosotros, hermanos. Alabado Así sea que en aquel día pues estaban todos unánimes. ¿Sabe por qué le digo? Porque no sabemos pedir, porque muchas veces nosotros pedimos que el Señor nos dé dones.
Muchas veces yo antes cuando me reunía decía, le quiero un don y le pedía cierto don al Señor. Pero nunca le pedía que quería ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para después Aleluya. vienen los dones. Amén. Porque los 120 cuando estaban ya reunidos, no dice que hablaban en lenguas antes de que se derramara el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya. Sino que después de que el Espíritu Santo se derramó en ellos, fueron repartidos aquellos dones. Así que muchas veces nosotros le pedimos por un don al Señor, quiero tener el don de sanidad, el don de sabiduría, el don de profecía, pero no le pedimos ser llenos de su presencia. Así que primeramente tenemos que saber pedir, como le dije, pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo y cada uno de nosotros pues vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Ese es el propósito de cada uno de nosotros del estar aquí, hermano. Si alguno no tiene ese propósito, déjeme decirle que se ha equivocado de lugar, ¿verdad, hermano? Aleluya. Se ha equivocado de lugar, porque aquí el propósito de cada uno de nosotros es sentir su presencia, hermano. Es sentir su presencia cada día más que pasa. Y no solamente una vez, hermano. No solamente una vez, sino que todo el tiempo tenemos que andar anhelando ser llenos de su presencia. Tenemos que andar anhelando ser llenos de su presencia. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de ahora, pues, mañana, pues tal vez ya no la tengamos, porque, ¿sabe? Muchas veces nosotros saliendo de esa puerta y ya cometemos un error y se nos terminó la bendición, hermano. Aleluya. No solamente cuando usted tiene problemas en su hogar, sino que muchas veces, yo me he fijado, por mí pasa cuando voy manejando y adelante pues va alguien que va bien despacio, pues ahí vamos renegando. Porque dice, ¿por qué si el límite es hasta 40 y él va a 25? ¿Por qué? Y vamos reniegue y tal vez el que maneja pues se le pega más al carro para que se acelere y se apure porque sabe que el límite es a 40 y va a 25. Entonces ahí va renegando, perdió la bendición, hermano. Aleluya. Perdió la bendición, lo que vino aquí a este lugar perdió su bendición. Y es cierto, hermanos, en que los que manejan pues saben que es cierto. Muchas veces, y si nosotros manejamos bien despacito, como tortugas, como dicen, va otro por detrás de nosotros va renegando también, hermano. Esto, Padre, fíjate, nosotros como hijos del Señor no tenemos que ser así. Aleluya. Porque entonces perdemos la bendición, ¿verdad? Y muchas veces hasta hay un letrerito ahí en las placas que dice que es hijo del Señor. Y vamos regulando, dice que si es hijo del Señor y mira la velocidad que va. Aleluya. Cae la gran cola de carros allá. Y nosotros venimos renegando, vamos renegando. Entonces, ¿qué venimos a lograr al culto, hermano? No logramos nada, porque allí perdimos la bendición, hermano. Allí perdimos la bendición. Así que tenemos que ser pacientes. Dice la palabra del Señor que debemos pacientes como serpientes y sencillos como palomas, ¿verdad? Aleluya. Después de muchos ejemplos del Señor, y así tenemos que ser cada uno de nosotros, hermano. Así que este avivamiento, hermano, muchas veces yo me pongo a preguntar ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué ocurrió ese avivamiento del Espíritu Santo en aquellos 120? Si usted le pone a preguntar por qué ocurrió eso, ¿sabe por qué? Porque era evidente la necesidad de renovación de la misión y el propósito de la iglesia entre sus miembros. Era evidente la necesidad de la renovación. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban allí esperando qué iba a hacer el Señor con ellos. Hoy en día, hermanos, es evidente que necesitamos ser llenos de su presencia. Claro. Aleluya. Porque si somos llenos de su presencia, nada ni nada los puede hacer daño, hermano. Nada ni nada los puede hacer daño, porque vamos con la presencia del Señor donde sea que vayamos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno. Amén. Gloria sea al Señor. Y confiamos en Él, que si nosotros hacemos lo bueno, Él va a estar con nosotros, hermano. Así que yo me pregunto, ¿por qué ocurrió esto? Porque era evidente la necesidad de ser llenos de su presencia. Porque cuando se derramó el Espíritu Santo, el Señor los mandó y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aleluya. Entonces, cuando nosotros somos llenos de su presencia, sabemos que nada los puede detener, hermano. Recuerdo cuando hablaron de que íbamos a ir a evangelizar. Yo me puse a acordar cuando yo trabajaba con los jóvenes. Nosotros siempre que nos tocaba ir a evangelizar, nosotros hacíamos ayuno. Aleluya. Los preparábamos primero en lo espiritual. Y déjenme decirles que a los cantones que nosotros íbamos, a la aldea donde nosotros íbamos a predicar el Evangelio, pues la mayoría de personas eran de otras congregaciones, pero sí,
los escuchamos en la palabra del Señor, porque llevamos el respaldo de Dios, hermano. Si usted va con Dios, pues tenemos el respaldo de Él. Y nada ni nada los puede detener, hermano. Porque nosotros no somos los que vamos a hablar, sino que va a ser Dios quien va a hablar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que ese es el propósito de cada uno de nosotros, tener la presencia del Señor, ser llenos de su presencia, hermano. Ese es el propósito. Así que era evidente la necesidad de la renovación de la misión cristiana. Nosotros como cristianos es evidente que necesitamos. Hoy en día, hermanos, es evidente que hay muchos cristianos que necesitan la presencia del Señor, hermano. Es evidente que hay muchos cristianos que necesitan, porque tal vez usted solo ha estado en esta iglesia, pero yo he andado por diferentes iglesias y así como he entrado, así he salido. No he sentido la presencia del Señor, hermano. Y muchas veces uno se acostumbra así. Muchas veces uno dice, estoy bien así. Pero el versículo que leímos dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Entonces, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él. Entonces, ¿de quién más vamos a ser? ¿Se ha preguntado usted de quién más va a ser si no tiene el Espíritu de Dios? Así que estamos en esta iglesia donde el Espíritu Santo se mueve. Así que anhelemos sentir su presencia, hermano. Anhelemos sentir su presencia. En vista de esta necesidad de renovación, ha habido un decisivo movimiento de parte de creyentes sinceros, deseosos de recobrar el poder del Espíritu Santo. De creyentes deseosos, sinceros, dice. Así que nosotros como hijos del Señor sabemos que deseamos sentir su presencia, pero si somos sinceros ante el Señor, hermano. ¿Se pregunta usted si es sincero, si es sincera ante Dios, hermano? Cuando nos pasan problemas sabemos que venimos nosotros y no nos sinceramos ante Dios, sino que vamos donde otra persona y le decimos, fíjate que me pasa esto y esto, porque piensa que otra persona sí le va a ayudar, pero no, hermanos. Tenemos que ser sinceros ante Dios, sabiendo que Dios es el dador de todo, sabiendo que Dios nos puede ayudar a cada uno de nosotros, pero muchas veces no venimos ante Dios porque nos da pena. Nos da pena venir ante Dios y sabiendo que Dios lo sabe todo, hermano. Mire, usted tiene hijos, ya grandes o pequeños, pero cuando están pequeños usted los manda, usted puede hacer lo que quiera, pero ya cuando están grandes y usted es una mamá seria, un papá enojado, su hijo ya cuando está grande no va a venir ante usted si tiene un problema, sino que va a ir ante el amigo y le va a decir, fíjate que me pasa esto y esto. ¿Por qué? Porque va a tener más confianza y sabe que si va a ir donde el papá o la mamá, le va a regañar, ¿verdad? Lo va a castigar. Entonces dice, mejor voy donde mi amigo que me aconseje. Nosotros, como hijos del Señor, sabemos que el Señor es misericordioso, hermano. Aleluya. Tenemos nuestro Padre Celestial y Él es misericordioso. Y usted viene ante la presencia de Él y como le dije, se derrama con lágrimas ante la presencia del Señor, el Señor va a obrar. Aleluya. Y Él nos va a sacar de donde nosotros nos encontremos. En el problema donde nosotros estemos, Dios nos va a sacar de allí, hermano. Y nos va a sacar más que vencedores, hermanos. Gloria sea a Dios, aleluya. Así que, pero tenemos que ser creyentes sinceros, deseosos de recobrar el poder del Espíritu Santo, que transformó y dinamizó la vida de los primeros cristianos, de este movimiento. Así que, hermanos, que dinamizó la vida de los primeros cristianos. ¿Cuál es eso? El poder del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que ser creyentes sinceros y deseosos de sentir la presencia del Señor, hermano. Ese es el propósito de cada uno de nosotros, sentir la presencia de nuestro Padre Celestial, hermano, aleluya. Gloria sea a Dios, aleluya. Fuerte la palabra del Señor, que más fuerte es, más fuerte, porque es para nuestro Padre Celestial, aleluya. Gloria sea al Señor, hermano. Así que, no se ha hecho esa pregunta, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió la llenura del Espíritu Santo? Y muchas veces, pues, yo te he hablado acerca de esto, y digo, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué tiene que ocurrir esto en mí? ¿Por qué? Porque lo necesito, claro, como hijo del Señor. Claro, sí. Como hijo del Señor necesito ser lleno de su presencia, pero tengo que desearlo de parte de mía. Tengo que ser yo quien desee ser lleno de su presencia, hermano, aleluya. Pero muchas veces tenemos miedo a esto, ¿sabe por qué? Porque pensamos que si el Espíritu Santo se derrama,
pues me van a sacar los trapitos al sol, como dicen, ¿verdad? Aleluya. Pero no, hermano, sabemos que Dios es misericordioso y Dios nunca va a avergonzar a sus hijos, hermano. Si Aleluya. usted está en un error, si yo estoy en un error, va a haber alguien que me va a hablar. Aleluya. Pero va a ser a través de ese alguien, va a ser Dios hablándome para que yo cambie, hermano. Aleluya. No va a venir Él y me va a avergonzar delante del pueblo, hermano. Dios es misericordioso, pero tenemos que también depositar la confianza en Él, hermano. Tenemos que también depositar la confianza en Él. Y esto es lo que pasa hoy en día. Hay muchas iglesias que no quieren sentir la presencia del Señor porque tienen miedo que algún profeta en casa que les hable acerca de la palabra del Señor, hermano. ¿Y Aleluya. por qué? Como les digo, están pasando en problemas, en dificultades. Pero nosotros venimos ante la presencia del Señor creyendo que nuestro Dios es el Dios todopoderoso, hermano. Claro. Y Él es el único quien nos puede ayudar a salir adelante, hermano. Así que cada uno de nosotros tenemos la confianza en Dios y creemos que Dios es nuestro ayudador, hermano. Así que nosotros como hijos del Señor confiamos en que todo es posible si confiamos en Él, hermano. Pero yo Aleluya. le digo, nosotros estamos en este lugar donde se derrama el Espíritu Santo, hermano. Así que tenemos que ser agradecidos al Señor por esto, hermano. Tenemos que darle gracias a Dios por esto, hermano. Porque cuando estamos pasando dificultades, el Señor habla y habla a tiempo, hermano. No es que ya cuando van a pasar las cosas, ya cuando pasaron las cosas. El Señor habla a tiempo. Eso es lo maravilloso del Señor y lo saca a cada uno de nosotros del problema en el que nos encontramos, hermano. Gloria sea a Dios, aleluya. Así que nosotros como hijos del Señor sabemos que a través del Espíritu Santo es como se manifiestan los dones. Así que si usted le estaba pidiendo a Dios por un don, primeramente pídale a Dios que lo llene de su presencia, que lo llene de su Espíritu Santo y después Dios le va a dar el don. Pero tal vez no le va a dar el que usted está pidiendo, sino que le va a dar el que Dios quiere, hermano. Es el problema muchas veces que nosotros pedimos y no sabemos pedir, hermano. Aleluya. No sabemos pedir. Y Dios da conforme sea su voluntad, no conforme a la voluntad de nosotros, hermano. Así que confiemos en Dios y creámosle que Él es el Dios todopoderoso, hermano. En 1 Corintios 12, quiero que vaya conmigo a la Biblia, 1 Corintios 12. Gloria sea a Dios, aleluya. Allí habla acerca de los dones, pero primeramente pues sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno mismo. Y el versículo 4, versículo 5 y versículo 6, en el versículo 4 del capítulo 12, habla acerca del Espíritu. En el versículo 5 habla acerca del Señor Jesucristo y en el versículo 6 habla acerca del Padre. Y los tres versículos terminan diciendo es el mismo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo. Pero después más abajo habla acerca de que por medio del Espíritu son dados los dones. Así que por eso le decía, primero hay que pedir ser llenos de su presencia para después pues recibir los dones que Dios tiene para con cada uno de nosotros, hermanos. El versículo 4 del capítulo 12 de 1 Corintios dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Aleluya. Gloria sea a Dios, aleluya. Dice, es el mismo. Y muchas veces ahí es donde se equivoca la gente, ¿verdad? Que piensan que el derramamiento del Espíritu Santo fue solamente una ilusión, fue solamente algo pasajero, pero no es así, hermano. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí, en medio de nosotros. Aleluya. Hermano. Aleluya. Gloria sea a Dios, aleluya. Así que aquí habla acerca de las tres personas. El Espíritu Santo habla acerca del Espíritu Santo, habla acerca del Hijo y habla acerca del Padre. Y en el versículo 7 dice así, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de nuestras vidas, hermano, para que crezcamos espiritualmente. Para eso lo he dado el Espíritu Santo, para que nosotros, cada uno de nosotros crezcamos en lo espiritual, para que seamos personas diferentes del mundo, hermano. Porque si tenemos el Espíritu Santo, vamos a reflejar lo que somos, hermano.
vamos a reflejar lo que somos. Alabado sea Dios. Y en el versículo 8 comienza a decir acerca de los dones, pero habla acerca del Espíritu que es el mismo. Así que primeramente tenemos que anhelar ser llenos de su presencia y después pues vamos a recibir todo lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. El versículo 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecías, y a otros discernimientos de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Y el versículo 11 dice así: pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como nosotros queremos. Aleluya. No es como Él quiere. Aleluya. No es como nosotros queremos, hermano. Es como Él quiere. Bendito Dios. Nosotros Aleluya. sabemos que es como Él quiere. No es como nosotros queremos, ¿verdad? No dice el versículo aquí en particular como nosotros queramos. No, es como Él va a querer repartir a cada uno de nosotros, hermano. Así que nosotros como hijos del Señor nos sentimos agradecidos porque Dios tiene grandes bendiciones para con cada uno de nosotros. Dios tiene grandes bendiciones a través de su palabra, lo dice. Aquí el apóstol Pablo está hablando a los corintios, pero la palabra del Señor los habla a cada uno de nosotros. Claro que sí. Todas estas bendiciones están para cada uno de nosotros. Estos dones Dios los tiene para con cada uno de nosotros, hermano. Pero primero tenemos que anhelar ser llenos de su presencia. Primero tenemos que anhelar sentir su presencia, que el Señor se derrame con poder y gloria sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y no solamente hoy este día, sino que todos los días procuremos que nuestra vasija esté rebosando de aceite día con día. Y si no tenemos fuerza, pidámosle fuerza al Señor. Pidámosle fuerza al Señor, y el Señor Aleluya. a cada uno de nosotros. Aleluya, gloria sea a Dios. En el versículo 12 pone el ejemplo de nuestro cuerpo. Dice que pone el ejemplo de nuestro cuerpo, que pues nuestro cuerpo tiene diversidad de miembros, pero todo es un solo cuerpo. Así dice que Cristo es un solo cuerpo. Y pues dice que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito, ni el ojo a la mano. Y pone diferentes ejemplos aquí para abajo los versículos. Y así como nosotros podemos decir, nosotros necesitamos al Padre, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Todos los tres son una sola persona y los necesitamos a los tres, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo se manifiesta a través del Hijo. Porque cuando Él se iba, dejó a sus apóstoles y les dijo: no los dejo solos, les dijo. No los voy a dejar huérfanos, les dijo. No los dejo huérfanos, les mandaré el Consolador, les dijo, el Espíritu Santo. Así que es el Consolador, el que nos consuela a cada uno de nosotros, hermanos. Y tenemos que, si no lo sentimos, si no sentimos su presencia, debemos de anhelar sentirle, hermano. Debemos de anhelar sentir su presencia, hermano. Ese tiene que ser un propósito en cada uno de nosotros, anhelar sentir la presencia de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Ese tiene que ser un propósito en cada uno de nosotros. Pero como les dije, tenemos que ser creyentes sinceros. Creyentes sinceros, anhelando la presencia del Señor, hermano. Tenemos que sincerarnos ante Dios, no ante los hombres, hermano. Si usted viene aquí y si es sincero ante el hombre, pues déjeme decirle que va a fallar. Porque si usted pone la confianza en el hombre, va a fallar. Pero si pone la confianza en Dios, Dios pues le va a ayudar. Bendito Dios. Sea, Señor. Ese es el problema muchas veces, hermano. Eso es lo que pasa muchas veces. Que decimos, si viniera fulano y me lo dijera, el predicador que había allá por el internet sí le creyera. Aleluya. Ese es el problema, hermano, que ponemos la confianza en el hombre. Tenemos que poner la confianza en el Dios que todo lo puede. Bendito Dios. Porque el hombre falla, hermano. Nosotros como seres humanos fallamos. El que nos falla se llama Cristo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y en Él es en el cual nosotros estamos confiando, ¿verdad, hermano?
Porque sabe que yo ahorita le puedo estar diciendo esto y tal vez el día de mañana yo voy a estar allá sentado y usted va a estar predicando, hermano. Entonces, y si usted pone la confianza en mí, no va a crecer espiritualmente. Aleluya. Si yo pongo la confianza en el pastor, no voy a crecer espiritualmente. Tengo que poner la confianza en Dios para crecer espiritualmente, para ser una nueva criatura cada día, no solamente por el día de hoy, sino que cada día, continuamente. Bendito Dios. Creciendo en espiritual, aleluya. Amén. Ese es el propósito que tenemos que tener nosotros como hijos del Señor, hermanos, aleluya. Y la escritura se cumple. En primer lugar, la Biblia declara de forma inequívoca: sé lleno del Espíritu. Cuando dice en forma inequívoca, dice que no se equivoca. Que no se equivoca la palabra del Señor. En forma inequívoca, o sea, lo contrario de equivocarse. Entonces, sé lleno de la presencia del Señor. Y para ello quiero que vaya al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Gloria sea al Señor, aleluya. Efesios capítulo 5, versículo 18, habla acerca de ser llenos de la presencia del Señor. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Ese tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros, hermanos. Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Ese tiene que ser el propósito de usted y de mí. Ser llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Ese tiene que ser el propósito de usted y de mí. Ser llenos de la presencia del Señor, hermano. Un análisis del verbo griego traducido ser llenos nos revela que está en tiempo presente. Es ahora cuando nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Claro que Aleluya. sí. El verbo griego dice que es el tiempo presente, ahora. No sé, pues, los que estudiaron los tiempos de los verbos, ¿verdad? En español, pues en inglés, yo sé que se nos enseñan también tiempo presente, tiempo pasado, tiempo indefinido, tiempo futuro. Pero ahora dice, es ser llenos. Ahora, es el tiempo presente. Es el día de hoy que usted y yo podemos sentir su presencia. Y el día de hoy es cuando usted y yo podemos recibir esos milagros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es el día de hoy cuando nuestras necesidades pueden ser suplidas, hermano. Y si confiamos en Dios, van a ser suplidas, hermano. Es el día de hoy cuando vamos a recibir esas bendiciones que el Señor tiene preparadas. Pero tenemos que creer. Tenemos que creer lo que sí lo vamos a recibir. Tenemos que creer que sí vamos a recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano. Aleluya. Tenemos que ser sinceros, deseosos de ser bendecidos de parte del Señor, hermano. Aleluya, claro. No tenemos que venir a este lugar solamente por venir, hermano. Tenemos que venir aquí con el propósito de salir renovados con su presencia, hermano. Aleluya. Ese es el propósito mío cuando vengo a este lugar, hermano. No es solamente por venir, porque si fuera de parte de mí, pues no viniera, estuviera allá acostado en el sillón viendo televisión. Pero yo sé que necesito de Dios y por eso estoy aquí. Aleluya. Pero no quiero salir como entré por esa puerta, sino que quiero salir lleno de su presencia. Aleluya. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros, salir lleno de su presencia, ¿verdad? Ese es el propósito de cada uno de nosotros, recibir sus bendiciones. Así que ser llenos es ahora, hermanos, en tiempo presente. Aleluya, gloria sea al Señor. Sin embargo, como el verbo está en voz pasiva, no hay duda de que ser lleno del Espíritu no es cosa que el cristiano obtiene por su propio esfuerzo, sino algo que se hace a favor de Él. No es algo que nosotros obtenemos por nuestro propio esfuerzo, hermano. Y algo muy importante, no solamente con orar vamos a ser llenos de su presencia, no. Tenemos que pedirle un cambio en nuestra vida para ser llenos, hermanos. Muchas veces podemos descarriarnos orando y no vamos a recibir el Espíritu Santo si no le pedimos a Dios que cambie nuestras vidas. Bendito Dios. Primeramente hay que pedirle a Dios que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra manera de ser, como le dije, nuestra manera de actuar. Como le dije allí, si nosotros vamos renegando, ya perdimos la bendición. Si usted llega a su casa y haya a su esposa allá enojada,
o haya a su hijo allá enojado, a su hija, y empieza a renegar con él también. ¿Qué pasó, hermano? Perdió tu bendición, hermano. Perdió todo lo que había logrado aquí en este lugar. Así que por eso, día con día, momento con momento, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Donde sea que los encontremos, pidámosle al Señor que nos ayude para que nuestra vasija siempre esté rebosando, que siempre esté llena de aceite, hermano, que el Espíritu Santo siempre esté con nosotros, hermano, y así pues vamos a poder vencer las tentaciones, porque ya no vamos a ser nosotros los que vamos a pelear nuestra batalla, sino que va a ser Cristo, nuestro Dios Todopoderoso, el que va a ir delante de nosotros. Aleluya. Peleando las batallas, hermano. Gloria sea al Señor. Y así, hermanos, a través del Espíritu Santo, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Aleluya. Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a través del Espíritu Santo, y no menos de 17 líderes que habla de Israel se manifestó el Señor a través del Espíritu Santo. Y le puedo dar algunos nombres, si usted puede buscarlos ahí, algunos nombres de algunos que Dios pues los usó, pero a través de su Espíritu Santo. A través de ese Espíritu Santo Dios los usó con poder y gloria, hermanos. Si usted busca allí pues un líder del pueblo de Israel, Otoniel, en Jueces 3:10, si usted quiere puede buscarlo. Allí habla cómo Dios se manifestó a través de su Espíritu Santo, lo usó para que ellos pues fueran a la guerra y ganaran aquellas grandes batallas, pero primeramente dejaron que Dios pues los usara. Hoy en día no, hermano, nosotros somos diferentes. Queremos pues la bendición, pero no queremos que Dios los use, ¿verdad? Aleluya. Queremos la bendición y no queremos que Dios los use primeramente, hermano. Así que, y le puedo hablar de muchos líderes, le puedo hablar de Gedeón, siempre en Jueces 6:37, le puedo hablar de David, y allí pues David en 1 Samuel 16:13, y hay tantos líderes que Dios usó a través del Espíritu Santo, como David pues dice que Samuel pues lo puso en medio de sus hermanos y lo ungió con el cuerno lleno de aceite. Aleluya. Y desde ese momento es que David fue sellado con el Espíritu Santo. Claro que sí. Y desde ese momento David fue sellado con el Espíritu Santo. Nosotros sabemos que desde el momento que creímos y fuimos bautizados, pero no, hermano, bautizados con el Espíritu Santo no, fuimos sellados con el Espíritu Santo, hermano. Así que como le dije al principio, hermano, muchos pues no podemos sentir la presencia del Señor. Solamente fuimos sellados con el Espíritu Santo, no fuimos bautizados. Para ser bautizados tenemos que prepararnos día con día, cada uno de nosotros, dejar que Dios actúe en nuestra vida, y así vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo, hermanos. Y dice que David pues fue sellado con el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con David? Usted sabe la historia ya. Sufrió mucho para llegar a ser rey, pero sí, desde el momento que Samuel lo ungió, fue sellado. Nosotros desde el momento que aceptamos al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero no fuimos bautizados. Pero sabemos que estamos, como le digo, en un lugar donde podemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y ese tiene que ser el propósito de cada uno de nosotros, hermano. Así que puedo decir de Eliseo también en Segunda de Crónicas, se puede ver a Zacarías en Segunda de Crónicas 2:20, Ezequiel en Éxodo 2:2, y así Daniel también en Deuteronomios. Se puede hablar de muchos líderes del pueblo de Israel que fueron pues bautizados con el Espíritu Santo primeramente para ganar aquellas batallas, ¿verdad? Ganar lo que pues se les había propuesto por enfrente. Así nosotros como hijos del Señor tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo para poder ser vencedores, hermanos. Y si nosotros no sentimos la presencia del Señor, pidámosela. Y déjenme decirles que el Señor va a ser misericordioso. Aleluya. Vamos a sentir la presencia del Señor, pero tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien se manifieste en cada uno de nosotros, hermanos. Así que, de manera que el Espíritu Santo, como contratista, ungió a profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Joel, para que escribiesen sus profecías sobre el día cuando el Espíritu
sería derramado y sus dones esparcidos a lo largo de toda la era de la iglesia. Así que el Señor dice a través de ese Espíritu, ungió pues a estos grandes profetas. ¿Para qué? Para que nos hablaran acerca del Espíritu Santo. Y luego en Hechos pues habla acerca de todo lo que Dios hizo, ¿verdad?, en el Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 2, comienza allí diciendo todo lo que Dios hizo pues en el Pentecostés. Así que nosotros como hijos del Señor sabemos que necesitamos ser llenos de su presencia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero tenemos que dejar que Dios actúe en nuestra vida. Dejemos que Dios actúe, hermanos. Dejemos que Dios actúe en nuestra vida y verá que todo va a ser diferente, hermano. Aleluya. Verá que todo va a ser diferente. El día que usted y yo dejemos a Dios actuar en nuestra vida, todo va a ser diferente. Pero si usted quiere luchar por su propia cuenta, déjeme decirle que no va a poder, hermano. Si usted quiere luchar por su propia fuerza, no va a poder. Pero si deja a Dios actuar en tu vida, todo va a ser diferente, hermano. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y veremos grandes bendiciones a través de su Espíritu Santo, hermano. Así que yo le insto a que sigamos adelante, creyendo en que Dios se manifiesta con poder y gloria, y verá que sus milagros, verá que sus peticiones van a ser contestadas. Aleluya. Porque Dios es grande en poder, en misericordia, en todo. Y en Él es en quien nosotros estamos confiando, ¿verdad, hermanos? Gloria sea a Dios, aleluya. Y así, hermanos, hasta aquí llego con este corto mensaje, esperando que sirva de bendición y que confiemos en Dios, hermano. Si usted no siente la presencia del Señor, pídasela y la va a sentir, hermano. Y usted podría decir, pero el que me la está diciendo ni siquiera la siente. Usted no ponga la mirada en la persona que le está diciendo, hermano. Aleluya. Ponga la mirada en Dios. Y yo necesito a Dios, usted necesita de Dios también, hermano. Así que si usted necesita a Dios, pídale al Señor y Él le va a ayudar. No le pida, hermano, que Él pues, le puede ayudar un cierto tiempo. Y de allí pues se va a aburrir de ayudarle. Pero Dios no se aburre, hermano. Aleluya. Dios está siempre con su mano extendida para bendecirlo. Gloria sea al Señor. Y hasta aquí pues este corto mensaje. Que el Señor les bendiga a los hermanos del internet. Que el Señor les bendiga pues y crean en Dios. Que Dios pues va a obrar. Si creemos en Dios y depositamos la confianza en Él, Él va a obrar. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y dejo a mi hermano pastor. Gloria sea a Dios.